El Evangelio de hoy, según San Marcos, capítulo 9, del versículo 14 al 29. Cuando volvieron a donde estaban los otros discípulos, lo encontraron con un grupo de gente a su alrededor, y algunos maestros de la ley discutían con ellos. La gente quedó sorprendida al ver a Jesús y corrieron a saludarlo. Él les preguntó sobre qué discutían ustedes con ellos, y uno del gentío le respondió: Maestro, te he traído a mi hijo, que tiene un espíritu mudo. En cualquier momento el espíritu se apodera de él, lo tira al suelo y el niño echa espuma por la boca, rechina los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que echaran ese espíritu, pero no pudieron. Les respondió: ¡Qué generación tan incrédula! ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Y se lo llevaron. Apenas vio a Jesús, el espíritu sacudió violentamente al muchacho, cayó al suelo y se revolcaba echando espuma por la boca. Entonces Jesús preguntó al padre: ¿Desde cuándo le pasa esto? Le contestó: desde niño, y muchas veces el espíritu lo lanza al fuego y al agua para matarlo. Por eso, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: ¿por qué dices si puedes? Todo es posible para el que cree. Al instante el padre gritó: creo, pero ayuda a mi poca fe. Cuando Jesús vio que se amontonaba la gente, dijo al espíritu malo: Espíritu sordo y mudo, yo te ordeno, sal del muchacho y no vuelvas a entrar en él. El espíritu malo gritó y sacudió violentamente al niño. Después, dando un terrible chillido, se fue. El muchacho quedó como muerto, tanto que muchos decían que estaba muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano y le ayudó a levantarse, y el muchacho se puso de pie. Ya dentro de casa, sus discípulos le preguntaron en privado: ¿por qué no pudimos expulsar nosotros a ese espíritu? Y él les respondió: esta clase de demonios no puede echarse sino mediante la oración. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, Jesucristo nos concede, a través de su Evangelio de hoy, que sana a un niño, a un muchacho paralítico. El mismo Jesucristo Santo tuvo que hacerlo, ya que sus discípulos no lo pudieron hacer. Nos preguntamos, sus discípulos, que habían recibido las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué no pudieron sanar al niño? Pues Jesucristo mismo les dijo: esta clase de demonio no puede echarse sino mediante la oración. Pues mediante la oración se puede, con toda la fe puesta en Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, Jesucristo mismo nos hace ver
que tenemos que tener fe en Él. Porque los padres de este niño epiléptico pues le pidieron a Jesús que lo sanara. Porque Jesucristo mismo les preguntó sobre qué discutían ustedes con ellos. Y uno del gentío le respondió: Maestro, te he traído a mi hijo, que tiene un espíritu mudo. En cualquier momento el espíritu se apodera de él, lo tira al suelo y el niño echa espuma por la boca, rechina los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que echaran ese espíritu, pero no pudieron. Pues los padres del niño informaron todo lo que había acontecido a Jesucristo, de lo que no pudieron sanarlo sus discípulos. Y Jesucristo les respondió: ¡qué generación tan incrédula! ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Y se lo llevaron. Pues la gente, los padres del niño, no tenían fe. A veces nos sucede a nosotros, muchas veces, cuando no tenemos fe, no confiamos en el poder santo de nuestro Señor Jesucristo. Pues de este niño tenía un espíritu sordo y mudo que se apoderaba del niño, haciéndole daño, haciéndole botar espuma por la boca y rechinando los dientes, haciéndolo quedar rígido. Esos demonios son muchos, pero Jesucristo venció al demonio, al maligno. Jesucristo mismo nos dice, cuando no creemos en Él, cuando no tenemos nuestra fe puesta en Él, Jesucristo es el mismo Dios. Si no creemos en Él, pues nos dirá incrédulos. Nos dirá generación incrédula. ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? A pesar que Jesucristo día a día nos muestra su palabra, su evangelio de cada día, porque Él está vivo. Y muchas veces no confiamos en su palabra, en sus enseñanzas, en su poder santo. Pues ¿cómo pretendemos ser salvos, sanos y santificados por Jesucristo? Porque Jesucristo es santo y Él nos santifica. Él nos da esa gracia santa. Si somos incrédulos, ¿cómo nos va a dar esa gracia de la fe? Pero sin embargo, si creemos en las cosas vanas, como la brujería, como las cartas, el tarot, muchas cosas vanas que nos muestra el mundo, que es creación de un hombre mortal. Son sus falsas.
apariencias, y así el ser humano cree en esas cosas vanas. Pero no creen la palabra de Jesucristo, no creen la santidad de su poder al curar, al sanar. Porque en su corazón está puesto más lo que el mundo ofrece. Por eso Jesucristo nos dice: incrédulos, generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Aún así, Jesucristo dice: tráiganmelo. A ese niño, o a esa niña, o a ese joven que está padeciendo. Todo ese mal en su cuerpo. Aún así, nos sana, porque tiene misericordia de nosotros. Apenas vio a Jesús, el Espíritu sacudió violentamente al muchacho, cayó al suelo y se revolcaba echando espuma por la boca. El demonio sabe que Jesucristo está vivo y presente, porque ya Jesucristo venció al demonio, venció todo ese pecado que nos hace estar esclavos de la maldad, al servicio del mal. Es el que quiere estar incrédulo, el que no cree. Muchas veces decimos: eso fue en tiempos pasados, ese es un cuento. Pero el día que partamos de este mundo, a ver si allá lo dirás lo mismo. Más bien, caeremos de vergüenza, porque no podremos mirar tanta santidad ya en el cielo, porque estamos llenos de pecados por ser incrédulos, por ser impuros. Por eso Jesucristo nos da esa gracia de tener la fe, de confiar en Él, de convertirnos. Él nos salva, Él nos redime. ¿Quién no quisiera estar junto a Jesucristo después de haber partido de este mundo? ¿Quién no quisiera estar junto a Jesucristo? Abrazarlo, decirle: papá Dios, gracias por haber estado siempre conmigo, a pesar que mi fe es poca, y siempre has estado conmigo, bendiciéndome, dándome salud, dándome un trabajo humilde pero honrado que me santifica mi hogar. Gracias, Señor Jesús, por otorgarme a mi familia, otorgarme a un padre o una madre, otorgarme a un hermano, una hermana, a un familiar, a una amistad que me brinda su sinceridad. Porque Jesucristo conoce nuestras debilidades, y como conoce nuestra falta de fe, nos muestra su palabra para encaminarnos, seguir esa fe puesta en Jesucristo. Jesucristo padece tu dolor, aunque tú dudes, aunque tú eres de poca fe. Jesucristo siente tu dolor, pero tú y yo somos incrédulos de confiar en Jesucristo, de entregar toda nuestra oración puesta en Él. Si nosotros, cada uno de nosotros, viéramos esa misericordia que rebalsa por nosotros, por cada uno de sus hijos aquí en la tierra, todos fuéramos felices al ayudar al prójimo, al servir sin esperar nada a cambio, al comprender
al que no tiene amor en su corazón porque no conoce a Jesucristo. Muchas veces el ser humano para errando en la vida porque en su corazón no lo tiene a Jesucristo. Solamente pudo ver en su camino la maldad, el mal, porque eso ofrece el mundo, cosas vanas. Por eso desde pequeños tenemos que formarnos en la fe puesta en Jesucristo para amar nuestra Santa Iglesia Católica y así nuestra oración sea digna ante los ojos de Dios y así poder recibir esa sanación santa que Jesucristo lo da. Con su poder santo, en su nombre santo, seremos sanados de todo ese dolor, de toda esa enfermedad. Muchas veces padecemos esa enfermedad porque tenemos odio, rencor, resentimiento. Muchas veces decimos, ¿por qué tengo esta enfermedad? Pero si hiciéramos examen de conciencia para tener una confesión, una conversión que nos convertirá hijos dignos de Jesucristo al reconciliarnos en una confesión santa y así poder nosotros recibir una Eucaristía santa que nos santificará. El mismo Jesucristo en unidad de su amor, porque es el mismo Dios que nos permite rebalsarnos de esa paz, de esa dicha, de esa alegría que Jesucristo nos da para sus hijos, que Él ama, porque Él conoce lo más íntimo de nuestro interior. A Él no le podemos engañar. Podremos aparentar ante los ojos de los hombres, fingir, pero a Jesucristo no le podemos fingir y menos aparentar. Por eso que Jesucristo a través del Evangelio de hoy nos muestra que Él ha vencido hasta el demonio, el espíritu malo, lo sacudió a este pobre niño violentamente, haciéndolo caer al suelo, porque reconoció a Jesucristo mismo santo, porque tiembla el demonio cuando escucha la palabra de Jesucristo. Tiembla hasta la tierra, porque Dios Padre ha creado todo el universo. ¿Hasta cuándo, dice Jesucristo, tendré que soportarlos? Generación incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Así como nos regaña Jesucristo, es para nuestra salvación, porque nos ama. ¿Qué padre no regaña a su hijo? Pero en el fondo de su corazón lo ama, para conducirlo por el buen camino. Pues así Jesucristo nos ama. Por eso que el demonio tiene miedo cuando la palabra de Jesucristo se pone de manifiesto en un hombre o una mujer, cuando habla con la verdad de Jesucristo. Jesús le dijo, ¿por qué dices si puedes? Todo es posible para el que cree. Porque los padres del niño le dijeron, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Hasta los padres dudaron mucho. Si puedes hacer algo, a Jesucristo no le puedes decir, si puedes hacer algo, si estás hablando, si estás teniendo fe en el mismo Dios Padre Todopoderoso, que Jesucristo lo sana con su santo amor. Para Jesucristo todo es posible. Para el ser humano es imposible muchas cosas, porque se limita en su amor. Pero Jesucristo no se limita, lo entrega todo. Se hace a conocer todo, porque rebalsa en bendiciones para nosotros, sus hijos aquí en la tierra. Cuando Jesús vio que se amontonaba la gente, dijo al espíritu malo, espíritu sordo y mudo, yo te ordeno, sal de este muchacho y no vuelvas a entrar en él. El espíritu malo gritó y sacudió violentamente al niño,
Después, dando un terrible chillido, se fue. Y el muchacho quedó como muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano y le ayudó a levantarse, y el muchacho se puso de pie. Pues así es la gloria de Dios Santo. A quien cree en Jesucristo, todo su poder santo podrá ver, podrá hacer de manifiesto. Y muchos se convertirán. Muchos darán testimonio de esos milagros. No te lo guardéis. Difunde tu conversión. Evangeliza la palabra de Jesucristo. Si has recibido esa conversión, has visto el milagro de Jesucristo cerca a ti, cerca a tu familia, cerca a tu hogar, en tu trabajo. Pon de manifiesto. Porque el demonio no quiere que proclamemos la palabra de Jesucristo. Porque tiembla, tiene miedo. Porque sabe que Jesucristo la ha vencido. Y nosotros somos sus hijos con mucho más poder se manifiesta Jesucristo. Porque Él hará grandes cosas más aún. Porque Él está en el cielo, pero su poder de su Espíritu Santo está en la sanación. Está en hacerse conocer en todo lugar y en todos los tiempos. Hacer oraciones con fe, nos dice Jesucristo. Oraciones para sanarnos y curarnos, porque Él ha vencido todo. Y a Él todo el honor y la gloria. Amén.